A ver. Bueno, vamos a retomar entonces. Quisiera preguntarles antes que me confirmen si me escuchan bien. Hola, quisiera confirmar si me escuchan, que me puedan escribir en el chat. Listo, perfecto. Entonces vamos a arrancar. Bueno, entonces, qué pena ser tan insistente y en estas primeras clases seguramente va a ser así mientras nos acomodamos a este modo virtual, pero lo que yo quisiera es pues que tengamos claros cuáles son las reglas y cómo es el funcionamiento de esto. Vamos a funcionar nuevamente, les digo, en dos bloques. Ya creé el grupo en WhatsApp, les mandé el ID de ingreso junto con la contraseña. La idea es que vamos a entrar en un primer bloque que es el de las 9 de la mañana y ahí está programado de aquí hasta mayo para que ustedes puedan tener los ingresos sin problemas. Y luego un segundo bloque a las 10 de la mañana. ¿Por qué lo hago de esta manera? Precisamente es para que podamos tener estos descansos, pero además porque la plataforma no tiene un funcionamiento tan amplio en el tiempo. Entonces, las clases duran máximo 40 minutos. Entonces, 40, 45 minutos aproximadamente. La idea es que entremos en punto porque más adelante lo que me pasa a mí como administrador es que tengo que estar dándole a admitir a cada uno y se pierde un poco como el hilo y la fluidez en la exposición. Entonces la idea es que empecemos en punto. Yo voy a dar siempre 5 minutos para iniciar. Estas clases las estoy grabando. De hecho, en este momento está grabando el video y cuando les comparto pantalla, no sé si a todos les ha compartido bien, pero lo que he tratado es como de mostrarles algunas ayudas que yo tengo en mi computador para que ustedes también la puedan ir viendo y pues tener un mejor desarrollo de la clase. En la clase anterior lo que hice fue nuevamente retomar la línea del tiempo que como les mencioné la vamos a colgar en el aula virtual para que todos la tengamos ahí en la línea de tiempo que nosotros hemos venido construyendo a lo largo de esta clase. La idea es que esa línea de tiempo se complemente con lo que viene de aquí en adelante. Y además además de situar en ese espacio temporal que, como les decía, está más o menos entre 1901 y 1930, situamos geográficamente dónde se iba a circunscribir este periodo de análisis. Y les decía que se enfoca particularmente en la zona de Antioquia, en el denominado sur de Bogotá, que corresponde a los departamentos de Huila, y digo sur de Bogotá es porque así está en la mayoría de las lecturas sugeridas, y que si quieren, pues nuevamente, pues igual se los voy a compartir también en el aula virtual, pero la idea es que los ubiquemos geográficamente y temporalmente donde estamos. En este último bloque de la clase de hoy lo que vamos a revisar es cómo fue esa bonanza económica en ese periodo hasta 1930 y particularmente enfocada en una industria que es la industria del café. Para eso pues me voy a valer de una presentación que sale de la Federación Colombiana de Cafeteros. Les decía que para explicar hoy, me está preguntando Catalina León cuándo nos podría mandar la línea de tiempo por el aula. Hoy, la idea es que yo hoy también voy a empezar a alimentar esa aula virtual como de mejor manera porque pues, la verdad es que tuve mis contraseñas hasta hace poco, pero hoy queda esa aula virtual al día. Eh, como les mencionaba, lo que quiero hacer es invitar a la directora jurídica de la Federación Colombiana de Cafeteros para que también nos haga una exposición sobre este tema, sobre esa línea de tiempo histórica, porque la bonanza cafetera nos determina a nosotros muchísimo como colombianos. De hecho, en esa definición de la identidad de lo que nos identifica a nosotros como colombianos, ustedes siempre habrán escuchado que nos denominan o nos gusta que nos denominen como cafeteros. Así es que, pues eso también tiene una historia y esa historia proviene precisamente de ese arraigo inicialmente del norte de Santander de la industria del café, pero que luego se lleva a Antioquia y a los departamentos colindantes que son los que llevan a esa bonanza cafetera y económica. Bueno, ya con 16 participantes, entonces vamos a empezar en forma este segundo bloque de la clase. Les voy a compartir entonces una presentación que, como les decía, pues nos va a ayudar para entender un poco mejor esto. Vamos a ver, esta es. Bueno, en su denominación, pues básicamente ustedes ya conocen, el café pues tiene unos orígenes en la República de Etiopía, pues digamos que aquí esta presentación también se la voy a dejar en la hora virtual, pero es más sobre la historia del café, pero me quiero centrar sobre la historia del café en Colombia, que está situada, bueno, aquí está la propagación en el mundo, cómo llega a Italia y cuándo llega a Colombia.
Entonces, aquí en este periodo es cuando nosotros vamos a situar cómo se da ese desarrollo en departamentos como Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Valle del Cauca, que se corresponden con ese denominado sur de Bogotá, que es donde se centra nuestro análisis, ¿no? Entonces, a ver, esta presentación, como les dije, se las voy a compartir. Eh, bueno, ese despegue de la industria cafetera, digamos, se da en un periodo en el que hay una relativa tranquilidad, digamos, posterior al gobierno de Rafael Reyes. Permítanme un segundo, admito otras personas que están llegando. Bueno, creo que ya estamos todos y todas. Entonces, esa relatividad, esa relativa tranquilidad de que se da en los años posteriores al mandato de Rafael Reyes, donde liberales y conservadores pues encuentran salidas, digamos, acordadas y concertadas y alianzas que les permiten enfocar su energía más que en la agresión en el desarrollo de empresas de tipo económico, principalmente en la industria del café, en la industria del banano, en la industria del algodón y la misma explotación petrolera que se da tras digamos, retomar esos canales de comunicación que se tenían perdidos con Estados Unidos, pues nos permite revisar que en un periodo como el que se da en esa década, entre 1920 y 1930, el total de las exportaciones crece a un ritmo del 10% anual, un crecimiento pues muy importante. perdón, perdón un segundo. Un crecimiento muy importante que hace que en mayor parte, pues por el café, en 1915 las exportaciones crezcan de 1 millón de sacos. Un saco de café pesa aproximadamente 60 kilos, es la unidad de medida estándar. La exportación del café en ese momento, es decir, para el año 1915, es de más o menos 1 millón de sacos de café por año. Eh, que luego pues va a crecer hasta casi 2 millones en 1921 y hacia el año, finalizando la década de 1930, va a ser un total de más de 3 millones de sacos de café. Con lo cual Colombia pasa de ser el segundo productor mundial, pasa a ser el segundo productor mundial superado únicamente por Brasil. Y esto no solo en crecimiento económico, sino en crecimiento en cantidad. El número de sacos de café que se exportaba pues era muy importante. Hasta 1990, Brasil logra superar a Brasil en el volumen y valor de las exportaciones, pero sí que tiene un importante auge en este año 1930. Eh, Como les decía, la primera exportación del grano también parece haber ocurrido en 1835. En Colombia, digamos, había una exportación. En 1835 era un periodo que, como nosotros vimos, había un auge del liberalismo, una promoción de las exportaciones, ahí se da la primera exportación de granos de café, pero cuando pasa a ser realmente un actor importante en la exportación es finalizando el siglo XIX, iniciando el siglo XX. Más o menos sobre 1898, la mitad del comercio exterior, digamos que era la mitad del comercio exterior se daba particularmente, permítanme admitir unas personas más, se daba por las exportaciones de café. Eh, Más o menos en el año de 1898, digamos que esas exportaciones que eran relativamente modestas, pero que sí representaban el Producto Interno Bruto del país, tenían en su mayoría pues una representación importante por la exportación de café. Digamos que la guerra o la finalización de la guerra de los 1000 días y la depresión económica mundial sí que tuvo un impacto muy fuerte en esas exportaciones, pero sin que llegara a afectarla de una manera tan grave que no permitiera este crecimiento. Como les digo, en 1930 nos llevó a ser el segundo país en exportación de café a nivel mundial, solo superado en ese caso por Brasil. A ver, seguimos admitiendo gente. Bueno, el quinquenio de Reyes puso fin a las interrupciones que se venían dando políticas y militares en torno a las exportaciones, y hacia el año 1909 los precios del café comenzaron a subir y vinieron a tambalear nuevamente hasta la Primera Guerra Mundial y luego fue recuperado en la década de 1920. En 1924
En el año 1924 el café representaba casi el 80% de las exportaciones colombianas, que eran 6 veces el total de lo que había en 1898, con lo cual ustedes ven, el crecimiento fue muy, muy importante. Bueno, bienvenidos a todos los que han venido llegando. Eh, el incremento de la demanda mundial tuvo muchísimo como que ver con el auge de la economía en ese momento. Ese auge, David no puede entrar, David ya entró. ¿Alguien me confirma si David entró? Bueno, creo que ya todos ingresaron. No sé si alguno tiene dificultad para ingresar. Bueno, bueno, hasta acá dejamos las admisiones para no interrumpir más el desarrollo de la clase. Como les decía, el incremento de la demanda mundial del café hizo que también hubiera un aumento en la producción y las ventas del café en Colombia. Había una costumbre de beber café que era particularmente de las clases altas norteamericanas y de cierta parte y de ciertos grupos o sectores económicos en Europa, pero ese auge y esa bonanza del café que inicialmente estaba en los estratos medios y altos, luego sí que se extendió a la clase trabajadora, generando pues una ampliación en el mercado del café, que lo que trajo fue que este producto se convirtiera en un bien de consumo, en un artículo de consumo muy popular. Y eso se sumó a una estrategia que en su momento implementó Brasil, que era una estrategia de retención del producto para garantizar que los precios en el mercado se mantuvieran. Como ustedes saben, en política económica, a mayor producto, pues baja el precio, ¿no? Porque a mayor oferta se supone que también debería haber una mayor demanda, pero si no hay una mayor demanda, un crecimiento importante en la demanda, lo que genera es una presión que hace que los precios de determinado producto bajen. Entonces lo que hizo Brasil fue retener producto del café, siendo él el que tenía la principal producción, y al retenerlo lo que hizo fue mantener estable los precios del café. Eso nos benefició muchísimo pues a los colombianos en ese periodo de tiempo porque lo que nos hizo fue garantizar unos mejores precios para las exportaciones y en consecuencia un crecimiento de la economía que, como les decía, para ese momento representaba casi el 80% de las exportaciones del país. Eh, en la primera etapa pues, de esta producción cafetera, las emisiones inflacionarias del papel moneda llevaron a la depreciación además de la tasa de cambio. Y esa depreciación de la tasa de cambio tuvo en un primer momento un importante efecto para garantizar que esa expansión cafetera se diera. Los avances en el transporte, esos avances que dejó Reyes y algunos de sus sucesores, fueron muy importantes en principios del siglo XX y particularmente pues finales del siglo XIX, porque la extensión de este sistema ferroviario que les decía estaba en los ferrocarriles de Antioquia, estaba en el ferrocarril que conectaba a Bogotá con el río Magdalena, estaba en el ferrocarril que conectaba el puerto de Buenaventura con la región central, pues sí que tuvo unos importantes efectos. Así pues en 1914 ustedes les había comentado, es la fecha en la cual se termina el ferrocarril de Antioquia que conectaba a Medellín con Puerto Berrío sobre el río Magdalena. Y en 1915 la conexión del ferrocarril del Pacífico que conecta Cali y el valle central del río Cauca con Buenaventura y la costa pacífica. Es decir, una conexión directa entre el interior del país y el puerto del Pacífico. Paradójicamente, el canal de Panamá, que fue abierto en 1914 tras las negociaciones que yo les comentaba, perdón, la pérdida del canal de Panamá que pues tanto nos costó como país, luego de estos tratados y de todo esto que les había comentado, que no fue con el tratado Ayer-Rand, sino con un tratado posterior del año 1922, sí que nos trajo un importante, digamos, beneficio económico para los colombianos, por cuanto en 1914 los costos de las exportaciones y el tiempo de transporte que llevaba pues transportar este producto como el café desde el Pacífico hacia mercados internacionales. Recuerden que el puerto de Buenaventura para salir hacia mercados internacionales en Europa necesariamente debía pasar por ese canal de Panamá, pues nos trajo unos resultados y unos beneficios económicos importantes. Parte del tratado que se suscribió finalmente con Estados Unidos y por el cual se dio esa indemnización, ese reconocimiento por la pérdida del canal de Panamá, reconocía además unas prebendas y unos privilegios que permitían unos menores costos para las exportaciones de los colombianos. De manera pues que paradójicamente esa pérdida del canal de Panamá, además de aportarnos en esa construcción de identidad común,
sí que nos aportó para tener ese crecimiento económico de los años, del inicio de esas primeras décadas del siglo XX. Bueno, perdóname un segundo. La producción del café estuvo muy relacionada también con el movimiento de la industria cafetera. Digamos que la industria cafetera, como les decía, y como ustedes lo recuerdan, se centraba particularmente en un departamento que era el departamento del norte de Santander. El norte de Santander era el foco o la principal industria cafetera que existe en el país, pero hubo una serie de fenómenos de tipo social que se gestan o se originan en el departamento de Antioquia que hacen que se mueva esta producción y esta industria hacia el departamento de Antioquia. Y con ese crecimiento demográfico de esas familias antioqueñas, empieza a darse además esa expansión hacia los departamentos del sur del departamento de Antioquia. Quisiera, a ver si me lo permiten, nuevamente mostrarles algo que puede que algunos de ustedes no lo hayan visto. Mientras tanto, vamos a admitir a dos personas más. Y es la ubicación geográfica de dónde nos encontramos, digamos, de geográficamente cuál es el espacio que estamos analizando. Temporalmente creo que ya lo tenemos claro, pero ahora les voy a compartir la ubicación geográfica de esto. A ver. Acá está. Esta es la zona en la cual les digo se da esa expansión. El departamento de Antioquia, que genera o empieza a presionar, hace esa presión demográfica, lleva a que este departamento, este es el mapa de Colombia con los departamentos que existían en 1930. Caldas pues ya no está conformado como está en este punto, pero sí que llega toda esa explosión demográfica a esta zona del departamento, llega incluso al Valle, al Tolima y a ese denominado sur de Bogotá, que está definido por esta pequeña colita que conecta al departamento del Huila con Bogotá. Si ustedes lo ven en un mapa de Bogotá, y eso es algo que también lo estábamos viendo en la clase pasada, Bogotá, que es este es el mapa de Cundinamarca, Bogotá es este que está acá. La zona urbana donde lo que nosotros conocemos es esta parte que está subrayada en azul, esta que se ve acá es la localidad de Usme, y esta grande que se ve acá es la localidad de Sumapaz. En extensión, Sumapaz es mucho más extensa que la Bogotá urbana y, como les digo, esta punta de acá conecta con el departamento del Huila. Y es en esa zona geográfica, particularmente en esta, el departamento del Huila, Tolima, Caldas y Antioquia, donde se empieza a dar ese crecimiento importante en la industria del café, que originalmente se daba en esta parte de acá, que sale con un número 2, no sé por qué, pero que corresponde a la zona o a la región del norte de Santander y Santander, que era el principal foco de desarrollo de la industria cafetera. Entonces, bueno, esa es la ubicación geográfica o el espacio donde se empieza a desarrollar todo esto. En el primer tercio del siglo XX fueron todas estas regiones eclipsadas por Antioquia y el sur de Antioquia, que son los actuales departamentos de Caldas. Ese Caldas que veíamos en el mapa, que les acabo de mostrar en el mapa, ese Caldas ya se divide en otros departamentos, donde está Quindío, Risaralda, el Tolima, el mismo Valle del Cauca, que desde el siglo XIX habían recibido importantes caudales de la colonización antioqueña. Recuerden que Antioquia, en esa explosión y transformación demográfica, esa conformación de sus núcleos familiares, empieza a expandirse hacia el sur y se da esa primera colonización antioqueña. Estos colonos antioqueños lo que hacían era que cuando llegaban a las regiones, pues tumbaban los bosques y allí fundaban poblaciones, sembraban productos, entre los productos eran productos para el cambio, digamos, productos como de pan coger, pero con el cambio de siglo se empezaron a dedicar particularmente a la siembra del café. El cafeto, digamos, la planta del café se adapta muy fácil a la topografía de esas regiones, y al adaptarse tan fácil a la topografía de esas regiones, pues genera un escenario para unas cosechas pues muy apropiadas, que además se juntan con las características propias de producción familiar que tenían o que tienen todavía los antioqueños. Eh, los cultivos en efecto se mantienen en el norte de Santander, se mantienen en Bogotá, en el suroccidente de Bogotá, en esos departamentos, pero la predominancia se va a Antioquia. Lo que les digo, antes de hablarles de toda esta ubicación geográfica,
de este crecimiento económico del café, es que se mueve el eje, se mueve el foco de esta economía a esta región del país. Antioquia y las áreas de colonización antioqueñas representan un estereotipo de ese campesino que yo les hablaba, esa identidad, esa construcción de identidad del colombiano pasa mucho por esa imagen de Juan Valdés, pero Juan Valdés, lo cierto es que es un estereotipo creado a partir de estrategias de marketing económico para llevar a ese auge o a esa bonanza del café. Y para definir ese estereotipo, pues también quería aprovechar que tenemos acceso a este medio virtual para que ustedes vean algo que pues a mí me llamó muchísimo la atención y es la publicidad que se hacía sobre los años más o menos 1980, 1970, para divulgar esa imagen del campesino colombiano, ese campesino hombre que trabaja recogiendo grano a grano y que en la práctica permite que el precio del café sea el que se paga en mercados internacionales un poco más alto que otros cafés. Ustedes recuerdan películas, en un montón de películas ha salido esta imagen de Juan Valdés, pero quería compartirles un par de publicidades que la verdad pues resultan graciosas, pero representan cómo ese estereotipo se construyó precisamente para fomentar o para incrementar esa imagen del caficultor colombiano. Entonces, permítanme un segundo, les muestro esto. Vamos a ver. Bueno, el primero es un video del año 1985. Bueno, cuidado a esto. Confírmenme si no llegan a escuchar bien el audio del video. Bueno, me dicen que no se escucha, no se escuchó el audio. No sé, bueno, qué falla. Les voy a compartir en todo caso, a ver, les voy a compartir este enlace. Les voy a compartir este enlace para que lo vean. Pero este es el primer video. El segundo video, a ver si lo logramos. Vamos a ver si se puede escuchar. Permítanme un segundo. Bueno, este es el segundo video. Si no lo logran escuchar, les voy a enviar el audio, pero por lo pronto quisiera como que lo vieran para identificar ese estereotipo de lo que se reconocía como ese campesino, trabajador antioqueño que buscaba a partir de su trabajo en el campo recoger grano a grano y producir el que era o el que es el mejor café del mundo. Entonces, bueno, lo voy a compartir y vamos a ver. Bueno, creo que algunos no lo escucharon. En todo caso, les voy a enviar también el enlace por acá. A ver. Permítanme un segundo a ver si conseguimos el enlace. Sí, aquí está.
Bueno, una lástima. Voy a ver cómo hacemos para que estos videos se puedan también escuchar. Pero bueno, estos son los dos enlaces de los videos y lo que buscaba con eso era simplemente ejemplificarles como esta imagen del caficultor colombiano, pues precisamente lleva como a la construcción de este estereotipo y eso finalmente beneficia a la economía del país, pero en nuestra identidad como colombianos sí que nos permite a nosotros cuestionarnos qué es lo que nos identifica y lo que nos hace colombianos, porque en la práctica lo que ustedes encuentran ahí es que es una serie de estereotipos. De hecho, se muestra en ese último video que les mandé, se muestra a Juan Valdés como, es como una persona sumamente burda, pero que es dedicada al campo, dedicada al agro, con su mula, bueno, en fin, todos estos estereotipos en torno a esto, pero sí que caracterizan de alguna manera ese auge o esa bonanza económica en torno al café que se da en este periodo del tiempo. En el imaginario del hombre campesino robusto que con su familia recoge grano a grano el café en el momento de perfecta maduración, es la justificación perfecta para permitir que el precio del café sea más alto frente a otros que posiblemente se ofrecían en ese momento en el mercado. Pero sí que se deja de lado las condiciones de vida en las que vivían las familias. ¿Cuál era la familia de Juan Valdés? ¿Cómo vivían? Pues lo cierto es que, como les decía, estas pequeñas unidades de producción cafetera eran básicamente miembros de la familia que lo que hacían era, a cambio del alimento y de la vivienda, pues hacer la recolección de estos granos de café para la exportación. Este tipo de producción del café, digamos, por medio de una unidad de producción material, fue mucho más exitoso que la modalidad que se tenía de grandes plantaciones. Las grandes plantaciones tenían muchas dificultades en su implementación y es que al momento de hacer la recogida del grano, pues se necesitaba acudir a jornaleros y los jornaleros muchas veces no estaban a disposición o cobraban sumas muy altas. Se empezaron a implementar figuras como el contrato de aparcería o de arrendamiento, que la parcería es básicamente entregarle un pedazo de tierra para que usted lo explote a cambio de una plata, pero eso sí que trajo después una serie de inconvenientes que ya pues más adelante los vamos a ver, pero básicamente lo que quería decirles con esto es, hay dos modelos de producción del café en ese momento, uno el de los grandes hacendados y otro el de las familias. Y lo cierto es que el más efectivo para la producción del café en ese momento era esa unidad de producción de la familia, donde la mano de obra costaba cero, con lo cual tenían un producto de calidad y a un menor precio. Eh, digamos que en ese punto, pues hay que recordar que la familia no recibía un valor por los jornales, sino que únicamente compartían la vivienda y compartían la comida. Tenía una alimentación que por lo menos en su momento era adecuada en cantidad, no en calidad. Tenían como acceso a a ver, Están trabajando. tenían acceso pues a una importante cantidad de alimentos, pero no una calidad en la alimentación. La alimentación pues garantizaba unas pequeñas comodidades, un pequeño balance nutricional. El Enrique, café ¿ustedes era están trabajando? cultivado generalmente en una altura media ¿Me y puede por subir? una altura Ya no media se llevó el otro significa garrafón al fin una para situación de llenármelo. altura, donde el clima templado pues No, favorece bueno, la proliferación me puede subir de un ciertos garrafón de agua, por insectos y favor? ciertos parásitos Y tiene para y de venderme otro enfermedades para tener tropicales. dos, para que me traiga dos o no? Digamos que en ese momento y aún ahora todavía hay Bueno, aún ahora bueno, hay entonces todavía súbame muchas uno más por ahora. dificultades asociadas ¿Vale? precisamente Listo. Dale, Enrique, mío, a vale, ver, gracias. perdón, Chao. ya le quitamos el audio a Sebastián. Ya. Al acceso al servicio de salud y particularmente pues asociado a esas enfermedades que se dan en este tipo de alturas y a la proliferación de cierto tipo de insectos y parásitos que lo que hacían era llevar a ciertas enfermedades tropicales. En el momento no existen todavía esfuerzos para contrarrestar esta situación con medidas de salud pública ni médicos rurales, es decir, el sistema de salud que se garantiza para las personas y la población campesina en ese momento era sumamente precario. Aún hay unos estándares de cobertura que son limitados, pero pues en ese momento lo eran aún más, con lo cual las condiciones de calidad de vida pues eran mucho más pequeñas, las comunidades eran mínimas. Obviamente en esta cadena de la producción del café habían unos que se beneficiaban más y unos que se beneficiaban menos, habían proveedores intermediarios y exportadores de café que pues tenían mejores recompensas como consecuencia de toda la actividad que realizaban en torno a este mercado.
mucho más que la de los pequeños cultivadores, pero en todo caso los pequeños cultivadores eran unidades de producción económica que garantizaban en cierta medida una pequeña estabilidad para estas familias, especialmente antioqueñas, que dedicaban el 100% de su actividad, de su tiempo a la actividad y a la explotación de este producto del café. 1927 fue un año importante para la producción cafetera porque se crea la Federación Nacional de Cafeteros, se crea FEDECAFE. Nuevamente les digo, vamos a ver si la directora jurídica de FEDECAFE nos acompaña en la próxima clase para que nos cuente desde su experiencia, ya más de 20 años vinculada con FEDECAFE, lo que ha sido el crecimiento y el desarrollo histórico de esta federación, porque creo que es importante que nosotros lo conozcamos porque gran parte de la identidad y el desarrollo económico y el auge que se tuvo en esta década y que de alguna manera nos define en este momento económica y políticamente, pues fue transversalizado por esta industria. Entonces vamos a ver si ella logra acompañarnos. Se crea en 1927, Nicole. Ajá. Fabiana te lo dice ahí. En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros. Es una asociación gremial. Digamos que las formas de asociación que hay en el país son asociaciones de tipo sindical y asociaciones de tipo gremial. El gremio lo que hace es representar es no al conjunto de los trabajadores, sino al conjunto de personas que se encargan de la producción de un determinado bien o servicio. Entonces uno puede hablar, por ejemplo, del gremio de las tabacaleras, del gremio de los cafeteros, del gremio de los paperos, del gremio de los agricultores. Está asociado más a una actividad comercial. En este caso, el que se crea es la Asociación Gremial de la Federación Nacional de Cafeteros, que fue muy eficiente en su momento y lo sigue siendo todavía para regular el precio interno del café. El precio interno del café define el valor de transacción, que es lo que se le paga a la unidad de producción agrícola por el producto para luego llevarlo a una exportación, donde ya el precio del café pues no se regula por las disposiciones internas, sino por la política económica internacional. Pero garantiza, lo primero que hace es garantizar esa regulación interna del precio del café y luego asegurar el acceso a créditos por parte de pequeños productores y también pues de grandes productores que controlan la calidad y la cantidad del producto en el mercado. Estos grandes productores son comerciantes, pero la federación lo que hace de alguna manera es reconocer que estas familias también son productores. En ese orden de ideas es reconocer que hay una industria y al reconocer que hay una industria es reconocer al pequeño agricultor, por pequeña que sea su unidad de producción, como parte de este gran engranaje de producción cafetera. Una pregunta por acá. Me preguntan, ¿en la actualidad se mantienen las mismas zonas que usted mencionó o ha ocurrido una expansión a lo largo del tiempo? En la actualidad se mantienen, es decir, se mantienen, pero digamos que las particularidades del territorio colombiano, que como les digo, el café crece entre los 1000 y 2000 metros, es donde se da su mejor escenario para la producción. Y ese mejor escenario para la producción se da en muchos lugares del país. Entonces sí que se mantiene todavía ese eje cafetero, que nosotros lo conocemos de esa manera, como los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas, Antioquia, eh, donde hay una mayor producción cafetera, pero sí que se ha expandido la producción del café. De hecho, norte de Santander todavía tiene una importante producción cafetera. Santander también lo hace. Hay un lugar que se llama la Mesa de los Santos, muy cerca de Bucaramanga, donde hay una importante producción cafetera. Pero también podemos ver que en zonas en las que normalmente no había una producción de café, también se está dando. En la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, se está sacando un producto de café de exportación que de hecho ni siquiera en Colombia se consigue. Digamos, yo, por ejemplo, soy adicto al café. Y en eso, pues hay un café que se saca desde allí. A ver, no sé, algo pasó con esto. Creo que alguno está compartiendo una tabla. No sé quién sea, pero bueno, ya la quitaron. Bueno, gracias. No, pero les decía que en esta zona, en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, se está sacando una producción hecha por las comunidades indígenas que están ahí en el territorio, y estas comunidades indígenas, pues sí que están siendo también productores de café. Entonces, se mantiene todavía un poco de producción importante en el eje cafetero, pero hay una expansión a otras regiones del país que tienen esas mismas condiciones de altitud que son como tan propicias
para la producción del café. Brian pregunta, ¿habían dos tipos de producción? ¿La familiar y cuál era la otra? No, digamos que la familiar es la unidad de producción de negocio más pequeña, la otra es la unidad de producción en extensión, la unidad de producción comercial, digamos la de los hacendados, que son las personas que más capacidad de producción tienen con las dificultades precisamente de garantizar los jornales en los momentos de recolecta del producto. Esos grandes productores y los comerciantes, incluyendo al pequeño, quería decirles, en 1927 se ve representado de alguna manera con la Federación Nacional de Cafeteros, que los representa y les garantiza además el acceso a créditos para sus producciones en los cafetales. La industria entre 1920 y 1930, yo les decía, hay una situación que es muy importante tener en cuenta. Como tienen los hacendados tienen la dificultad de acceder a los jornaleros para el recaudo del producto, lo que hacen es crear una modalidad de contratos que es la de arrendamiento y la de aparcería, por la cual lo que hace es permitir a las familias que no tienen tierra hacer uso de ciertas tierras de algunos hacendados y en contrapartida entregar un recurso por eso. ¿Qué dificultades trae? Perdón. ¿Qué dificultades trae todo esto? La principal es que en esos contratos se establece una limitación para que estos caficultores que tienen los contratos de parcería o arrendamiento no comercien directamente el grano, sino es promedio del hacendado. Obviamente en la práctica eso no se hace, la gente empieza a sacar sus propios cultivos y a venderlos y a comerciarlos, y eso lleva a una serie de conflictos agrarios. El conflicto agrario se da cuando los grandes hacendados, que tienen las grandes extensiones de tierras, no permiten que algunas familias mucho más pequeñas puedan tener acceso a la tierra y en consecuencia a la fuente de producción, que es la explotación de la tierra. Entonces genera unos conflictos entre 1920 y 1930, unos conflictos agrarios que llevan a la conformación de un incipiente movimiento rural comunista. El fundamento particular del comunismo es el control de los medios de producción. Entonces, si no hay control de los medios de producción por los campesinos, lo que se hace o lo que se crea es precisamente esos conflictos agrarios representados entonces por un pequeño movimiento rural comunista, que además resulta paradójico. Ese movimiento, digamos, ese pequeño movimiento rural comunista tiene aspiraciones pequeño burguesas, es decir, lo que buscan es la explotación de un producto que para ese momento era importante, que era la explotación del café. Resulta paradójico, pero sí que es un antecedente remoto de esa conformación de los movimientos rurales comunistas. La industria cafetera tiene un efecto de conservatización del país. Eso es importante tenerlo en cuenta. Conservatización en el sentido más amplio de la palabra, porque las personas que antes estaban dedicadas, digamos, a otro tipo de producción, una producción de subsistencia, se tornan un poco más calmadas, un poco más receptivas, más dóciles de alguna manera al orden socioeconómico de corte capitalista y de corte político, que lo que hace, digamos, la tradición política de Colombia está cifrada en dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, o por lo menos lo estaba hasta ese momento. Y lo que hace ese auge o esa bonanza económica en el cual, donde hay un estado de bienestar general entre la mayoría de los colombianos, es garantizar que las personas, los campesinos que ya están teniendo acceso a este tipo de producción, pues estén más tranquilos en esa relación política entre conservadores y liberales. Con lo cual, el auge de la industria cafetera, el auge de la industria del petróleo, el auge de la industria del banano y de otras más, como la del algodón, lo que hacen es llevar de alguna manera en ese periodo de tiempo una estabilidad socioeconómica y sociopolítica, pero una estabilidad que se da precisamente por la mayor aceptación en esas condiciones de bonanza. Esto evita que de alguna manera se cree un nuevo brote de nacionalismo exacerbado por oposición a las políticas económicas que tenían países como Estados Unidos. Alejandro, profe, ¿puede repetir todo esto del conflicto entre las tierras? Es que se trabó el video. Ok. No, es que básicamente tras la creación de la Federación Nacional de Cafeteros se empiezan a definir unos estándares de los precios del café, de acceso a los créditos, pero 1927 se ve caracterizado también porque hay un modelo de producción agrícola del café y ese modelo de producción del café está caracterizado porque hay unos contratos que son los contratos de aparcería y contratos de arrendamiento. Esos contratos
tienen como principal elemento garantizar la explotación de la tierra, pero siempre a través del hacendado. ¿El hacendado quién es? Es la persona que les da ese territorio para explotación, pero lo que ocurre es que los campesinos de esas pequeñas unidades agrícolas que tienen el contrato de arrendamiento o de aparcería, pues empiezan a hacer una explotación propia de este producto. Obviamente los hacendados se molestan y esto genera el conflicto agrario. El conflicto agrario se da ¿por qué? Hay una gran extensión de tierra y hay una pequeña extensión de tierra que se da a estas familias y estas familias empiezan a hacer una explotación personal, digamos, más familiar de la tierra y genera el conflicto entre los hacendados y estas pequeñas personas que tenían acceso a la tierra por medio de contratos como el de aparcería o contratos como el de arrendamiento. Eso es lo que genera el conflicto. Obviamente las ideas más de corte comunista pues estaban también en auge, hay un mayor acceso a esta información y se empiezan a crear o gestar estos pequeños movimientos comunistas rurales. Ay, qué lástima que se siga trabando este video, no sé qué es. Pero bueno, básicamente es esto lo que generan estos conflictos y al aparecer estas reivindicaciones de corte comunista rural, lo que se hace es pues de alguna manera reivindicar esos derechos de esas personas para tener el acceso a la tierra. Entonces, bueno, creo que con esto terminamos estos dos bloques de clase. Nos va a tocar, nosotros vamos a tener este corte, lo tenemos más o menos sobre el 4 o el 6 de marzo, con lo cual las próximas 4 clases las vamos a dedicar a ver. Bueno, no hay tantas personas en mi Wi-Fi, de hecho estoy ahorita solo conectado yo. No sé qué sea, la próxima clase lo voy a hacer es no voy a conectar por Wi-Fi, sino voy a conectarme al cable de red para que sea todo mucho mejor. Pero bueno, creo que en esta clase para hacer la primera nos fue bien dentro de lo que se puede. Bueno, les decía, la idea es que ustedes puedan ingresar por medio de estos enlaces a las clases virtuales que vamos a tener. El aula virtual la voy a empezar a llenar de contenidos, de todo lo que les he dado durante las clases, de estos videos también, para que ustedes puedan como tener acceso a toda esa información. Les voy a compartir algunas lecturas. Me gustaría, si alguno tiene acceso al libro La violencia en Colombia, no sé, creo que se consigue en PDF, no estoy seguro, me gustaría que fueran leyendo por lo menos el prólogo. Si no tienen acceso, no hay problema, pero me gustaría que fueran leyendo un poco sobre este libro, porque vamos a empezar a revisar la violencia en Colombia y la presentación que hace Falsborda es muy importante. Me preguntan que si podría grabar estas clases, que a veces se traba y para volverlo a escuchar. Entonces, sí, estas clases, de hecho, en este momento está siendo grabada. Cuando yo termine, queda grabada y la vamos a colgar en la plataforma. El libro se llama La violencia en Colombia, de Orlando Falsborda. Yo les hablé de ellos de él en la primera clase, pero bueno, si no logran tener acceso al libro, eh, vamos a ver de qué manera se los hago llegar. Les voy a escribir aquí el nombre del libro. Bueno, importante que ya las personas que están en el grupo de WhatsApp, podamos seguir hablando por este medio y resolviendo dudas. No se preocupen en escribirme, la verdad, si ustedes quieren escribirme por medio de este grupo y hacerme consultas sobre la materia o sobre otros temas, sería muy interesante. Les voy a compartir un par de enlaces más que me gustaría que ustedes lo vieran, aprovechando que ahorita hay tiempo para ver cosas, y es una presentación que hace Diana Uribe, que se llama Literatura en tiempos de pandemia. Les voy a compartir ese enlace, está en Spotify para que si ustedes pueden escucharlo, está bien interesante, ahí se los envío. Si pueden, por favor, vean también los videos de YouTube que les mandé de Juan Valdés, que también pues llaman mucho la atención por cómo nos definen nosotros como colombianos. Fabiana, el grupo del que hablo es un grupo que en el primer blog les decía que creamos un grupo en WhatsApp como para compartir este tipo de información, y nuevamente les doy mi número de teléfono para que por ahí me envíen un mensaje de WhatsApp y por medio de ese número los agrego al grupo.
Ahí les voy a compartir información sobre la materia y sobre algunos otros temas que creo pues les van a servir en este tiempo de cuarentena. Entonces, dentro de la metodología que les había planteado, voy a abrir a partir de este momento el audio de todos para que si hay alguna pregunta me lo hagan y con eso culminaríamos este segundo bloque de clases. Hola. Marque. Bueno. Sí. Toca poner teléfono. ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, me comprometo a actualizar el aula virtual. Alejandro y las demás personas que quieran meterse al grupo de WhatsApp, simplemente envíenme al número de teléfono mío sus números de contacto. Y con eso yo ya los voy agregando ahí. Ay, no entiendo Fabiana, nada. el grupo del que hablo nuevamente es el grupo de WhatsApp, que simplemente me manda su mensaje a mi número y ya con eso queda listo. Bueno, muchas gracias. Espero que nos veamos el jueves. Vayan avanzando, si es posible, con la lectura. Solo quiero que lean de la violencia en Colombia, el libro de Falsborda. Solo quiero que lean el prólogo, únicamente el prólogo. Por eso sería suficiente. En la próxima clase vamos a revisar lo que fue esta bonanza económica en el mercado del banano, del petróleo y de otras industrias. Y bueno, nos vemos el jueves. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, chao.